La idea de que mi hija se acueste con ese cerdo gordo me revuelve el estómago. Minutos antes de la boda, escuché a mi yerno confesarlo a un amigo. Todos se rieron. Mi hija no tenía idea del verdadero carácter de su futuro esposo. Forcé una ligera sonrisa y comencé a preparar la trampa que lo dejaría sin nada. Si estás viendo este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Ese domingo por la mañana, el sol apenas comenzaba a calentar los escalones de piedra de la iglesia de San Francisco, en la ciudad. Ajusté el nudo de mi corbata, demasiado apretada para mi gusto, y pasé la mano por mi traje oscuro, tratando de alisar las arrugas que mis nervios habían marcado desde el amanecer. Los invitados iban llegando poco a poco, saludándose con abrazos, palmadas en la espalda y palabras de felicitación que yo recibía con una sonrisa educada. Por fin ha llegado el día, señor Roberto. Su hija se casa con un buen hombre de negocios, me dijo un viejo amigo, apretándome el hombro con fuerza. Asentí sin responder demasiado, porque en el fondo esa frase, repetida tantas veces en las últimas semanas, siempre me dejaba un sabor extraño en la boca. En el patio resonaban los violines y trompetas de una pequeña banda que animaba el ambiente. El aire olía a café recién hecho y a repostería espolvoreada con azúcar que las mujeres de la parroquia ofrecían a los invitados. Las risas, las conversaciones y las notas musicales se mezclaban, creando una atmósfera festiva. Yo, sin embargo, sentía un peso en el pecho que me obligó a excusarme y caminar por el pasillo lateral de la iglesia en busca de aire fresco. El corredor estaba pavimentado con grandes losas de piedra. El viento traía consigo el dulce perfume de la bugambilia que adornaba los muros, y por un momento me dejé envolver por ese aroma familiar que tantas veces había sentido en el rancho. Saludé con la mano a un par de vecinos que pasaban y observé a unos niños correr entre las columnas, jugando a las escondidas con sus trajes nuevos. Todo parecía normal, como en cualquier boda de campo. Pero al acercarme a la puerta del cuarto donde Ben, mi futuro yerno, se estaba alistando, el murmullo de voces se convirtió en risas escandalosas que rompieron el silencio del pasillo. Me detuve, desconcertado. La puerta de madera estaba entreabierta, y era imposible no escuchar lo que ocurría dentro. Primero distinguí con claridad la voz de Ben, esa voz que tantas veces se había mostrado amable frente a mí. Tan solo pensar en acostarme con esa cerda gorda me revuelve el estómago. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre me hervía y que las piernas se me quedaban rígidas. Uno de sus amigos estalló en carcajadas y agregó con descaro: «Por lo menos te quedas con el rancho y con todo el dinero del señor Roberto». Hubo un brindis. Escuché el choque de los vasos. Más risas. El arrastre de una silla. Otro de los hombres, con tono burlón, gritó: «Seguro vas a tener que tomarte una botella entera de whisky para rendir esta noche». Mis manos temblaban. Me acerqué aún más a la rendija de la puerta y escuché la voz de Ben otra vez, fría y calculadora. «Claro que lo aguanto por el dinero. Sin las tierras de Chestnut Grove ni siquiera la miraría». Las risas resonaron como latigazos. Alguien incluso silbó de manera burlona. Sentí como si me arrancaran el corazón. Cada palabra era un golpe directo a mi dignidad como padre. Retrocedí un paso, mareado, y al hacerlo choqué con una vecina que pasaba por el corredor. Me miró sorprendida al notar mi palidez. «¿Está bien, señor Roberto? Se ve muy pálido». Con un esfuerzo mayor que cargar costales de maíz en mi juventud, logré responder: «Nada, señora. Solo un poco de calor». Seguí caminando con pasos apresurados, con el eco de esas frases taladrándome los oídos. No podía permitir que nadie más se diera cuenta de lo que había escuchado, al menos no todavía. Me dirigí a la habitación donde Emily se estaba arreglando. Al entrar, la escena parecía sacada de una postal. Mi hija, vestida de blanco, sentada frente al espejo, con el velo cayendo como una cascada sobre sus hombros. Sonreía nerviosa mientras la maquillista le daba los últimos retoques y Laura, su mejor amiga, ajustaba el velo con cuidado.
2 damas de honor iban y venían con agua fresca y bandejas de panquecitos para calmar los nervios de la novia. Verla así, tan ilusionada, me apretó el corazón aún más. La imagen de la niña que había visto crecer, ahora convertida en mujer a punto de dar un paso tan importante, contrastaba cruelmente con las palabras que acababa de escuchar detrás de aquella puerta. Toqué suavemente y al entrar todas se giraron sorprendidas. «Necesito hablar con mi hija a solas», dije con voz firme. Se miraron entre ellas, dudaron unos segundos, pero finalmente aceptaron. Una por una salieron de la habitación, quedando solo Emily, Laura y yo. Cerré la puerta despacio, di unos pasos y me senté frente a mi hija. Noté cómo movía nerviosamente las manos sobre el ramo, sin saber que mi mundo se había quebrado minutos antes. En ese instante supe que la felicidad de mi hija estaba a punto de ser aplastada por la peor de las traiciones. Y yo, su padre, enfrentaba la decisión más dura de mi vida: callar y dejar que siguiera adelante con una mentira, o decirle la verdad y destruir en segundos la ilusión que había soñado desde niña. La historia de ese día, el día en que escuché con mis propios oídos cómo se burlaban de mi hija, apenas comenzaba. Y desde ese momento, cada respiración se convirtió en un esfuerzo por protegerla, aunque ella aún no lo supiera. Arrastré una silla de madera que crujió sobre el piso pulido y me senté frente a ella. Coloqué mis manos sobre las suyas, que temblaban por la emoción de la boda. Emily me miró a través del espejo. Sus ojos brillaban con ilusión, pero también con nervios. El velo caía delicadamente sobre sus hombros y el maquillaje recién aplicado le daba un aire de princesa. Yo, en cambio, apenas podía sostenerle la mirada, sabiendo lo que estaba a punto de decirle. Tomé aire buscando la manera más suave de empezar. «Hija», dije con la voz ronca. «Necesito que me escuches con calma. Allá afuera, en el cuarto de Ben, acabo de oír algo que me rompió el alma». Emily arqueó las cejas, aún con esa sonrisa tensa en los labios. «¿Qué pasó, papá?», preguntó, inclinando la cabeza. Tragué saliva. No había forma de endulzar lo que había escuchado. «Ben, tu prometido», dije despacio, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas, se estaba riendo con sus amigos. Lo escuché claramente. Dijo que solo se casa contigo por el dinero, por el rancho. ¿Y te llamó? Una cerda gorda. El silencio se volvió pesado, apenas interrumpido por el murmullo lejano de los invitados en el atrio. Emily me miró incrédula, abrió la boca y soltó una risita breve, casi forzada. «Papá, eso no puede ser», susurró, apretando el ramo con más fuerza. «Escuchaste mal. Ben siempre me dice que soy hermosa. Siempre». Vi cómo los labios le temblaban y cómo los ojos comenzaban a humedecerse. «No, hija», respondí con firmeza. «No escuché mal». Lo repitió varias veces. Sus amigos se burlaban de ti, y él mismo lo confirmó. Emily negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando poco a poco el maquillaje. Laura, que estaba detrás ajustando el velo, intervino de inmediato. «Señor Roberto, con todo respeto, tal vez alguien inventó algo. Yo he visto lo mucho que Ben la cuida. Siempre es atento con Emily. La trata con cariño». La miré. En su rostro había una seguridad fría, demasiado firme para ser inocente. Sus manos apretaban los hombros de Emily como si quisiera mantenerla sentada allí. «Laura, no hablo por rumores. Lo escuché con mis propios oídos», insistí, alzando un poco la voz. Emily sollozó, cubriéndose el rostro con ambas manos. El ramo cayó sobre sus piernas. «No», gemía. «No quiero escucharlo. No puede ser verdad». Laura le acarició la espalda con gesto protector. «Amiga, no dejes que esto arruine tu día. Los nervios hacen que uno imagine cosas. Tu papá está preocupado, pero no hay que exagerar». Apreté los puños sobre mis rodillas, luchando contra la impotencia. «Emily», continué más suave, «daría mi vida por ti. No te mentiría con algo así. Prefiero que me odies por decirte la verdad a que sufras por un engaño».
Ella bajó las manos y me miró directamente. Sus ojos, enrojecidos, estaban llenos de confusión. Papá, ¿de verdad crees que Ben no me ama? ¿Que todo es por dinero? Asentí con pesar. Sí, hija. Eso fue lo que escuché. Y me duele más que a nadie tener que decírtelo. Laura dio un paso adelante, colocándose casi entre Emily y yo. Señor Roberto, lo siento, pero creo que está dejando que sus prejuicios hablen por usted. Ben es un hombre trabajador, un empresario. Es normal que hable de dinero, pero eso no significa que no ame a Emily. Noté cómo Laura buscaba los ojos de Emily, como si quisiera sembrar en ella la duda hacia mí. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Una de las damas de honor asomó la cabeza, apurada. «Rápido, es hora. El sacerdote las está esperando». Las campanas comenzaron a resonar con fuerza en la iglesia, marcando que la ceremonia debía comenzar. Emily se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, temblando. Laura sacó un pañuelo de su bolso, lo abrió y con movimientos ágiles arregló el maquillaje corrido. «Vamos, amiga», le dijo en voz baja. «No arruines este día. No pienses cosas feas». Emily respiró hondo, tomó el ramo otra vez y asintió. Yo permanecí de pie, mudo, viendo cómo mi hija se levantaba y, en vez de abrazarme o creerme, se aferraba al brazo de Laura como a un salvavidas. «Papá, por favor no digas nada más». «No ahora». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Quise responder, pero la urgencia del momento no me dejó espacio. Emily salió primero, seguida de Laura, quien me lanzó una mirada que jamás olvidaré, mezcla de desafío y triunfo. Caminé detrás con pasos pesados. En el pasillo lateral, los invitados ya se aglomeraban. La banda afinaba los instrumentos para la recepción y las voces se mezclaban en un murmullo creciente. La emoción del momento envolvía a todos. Llegamos a la entrada principal. Emily apareció en el umbral, radiante con una sonrisa forzada. Ben ya la esperaba, impecable en su traje, con una expresión de seguridad insultante. Mi hija lo tomó del brazo. La gente comenzó a aplaudir y murmurar. ¡Qué hermosa novia! ¡Qué orgullo para el señor Roberto! Yo, en medio de esos comentarios, sentí un nudo en la garganta. Me dirigí a mi asiento en la primera fila, mientras seguía escuchando el eco de esa maldita frase que me había destrozado minutos antes. Vi a Emily caminar hacia el altar, aferrada al hombre que la había humillado sin que ella lo supiera. Y mientras los invitados decían que debía estar orgulloso, lo único que yo sentía era un dolor insoportable, como si cada paso de mi hija hacia el altar la alejara un poco más de mí. El órgano de la iglesia comenzó a tocar. Todos se pusieron de pie. Yo me quedé sentado un instante, respirando hondo para no venirme abajo frente a todos. Al final me levanté lentamente, con los ojos fijos en mi hija, sabiendo que estaba entrando en la boca del lobo y yo, su padre, no había logrado detenerla. Las campanas sonaron con fuerza, llenando cada rincón del viejo templo. El murmullo de los invitados se apagó mientras todos buscaban sus lugares en las bancas de madera pulida que brillaban bajo la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Los rayos del sol pintaban el piso con manchas rojas, verdes y azules que parecían moverse al ritmo de las campanas. Tomé mi lugar en la primera fila junto a un par de primos que habían viajado desde fuera del estado para acompañarnos. Uno de ellos, inclinándose hacia mí, susurró emocionado. «Señor Roberto, su hija parece una reina». Asentí despacio, obligándome a contener la rabia que hervía dentro. Me mordí la lengua para no decir nada. ¿Cómo podía explicar lo que había escuchado sin destruir el momento que todos celebraban? Mi rostro debía fingir orgullo, pero mi corazón estaba hecho pedazos. La gran puerta de madera se abrió lentamente y apareció Emily tomada del brazo de Ben. Los músicos, que aún tocaban afuera, guardaron silencio de golpe, reemplazados por el sonido solemne del órgano. El eco de esas notas recorrió la nave central como un largo suspiro. Los invitados se pusieron de pie, giraron la cabeza y dejaron escapar exclamaciones de admiración. «¡Qué bonita! Parece una princesa». Miré a mi hija con el alma partida. Su sonrisa era luminosa, y sus ojos brillaban como los de la niña que algún día se escondía detrás de mis piernas en el rancho. Pero detrás de esa sonrisa había una inocencia ciega,
un amor equivocado que yo no había logrado detener. Ben caminaba a su lado con paso firme, el pecho levantado. De vez en cuando ajustaba la corbata y lanzaba miradas cómplices a algunos de sus amigos sentados cerca del pasillo. Incluso dibujó una sonrisa torcida, casi burlona, que solo yo parecía notar. El sacerdote comenzó la ceremonia. Su voz profunda resonó en el techo alto de la iglesia. El coro respondió con cantos suaves que se mezclaban con el murmullo de las oraciones. Todo parecía perfecto, excepto por el peso insoportable que yo llevaba en el pecho. Mis manos se aferraban al borde de la banca con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Frente a mí, Emily avanzaba paso a paso hacia un destino que yo sabía envenenado. Cuando llegó el momento de los votos, escuché cómo su voz temblaba de emoción al repetir las palabras que el sacerdote le indicaba. Ben, en cambio, recitó las frases con seguridad exagerada, como quien interpreta un papel ensayado. Lo observé con odio silencioso mientras él miraba a mi hija con unos ojos que yo ya sabía que eran falsos. Al intercambiar los anillos, los jóvenes del coro entonaron un canto dulce que hizo llorar a varios invitados. Yo, en cambio, solo sentí un nudo en el estómago. Laura, siempre cerca, ajustó el velo de Emily en ese instante y me lanzó una mirada rápida y enigmática, como si supiera más de lo que mostraba. Esa mujer no me inspiraba confianza, y menos en ese momento. El sí, acepto resonó con fuerza en las paredes de la iglesia. La gente estalló en aplausos. Las campanas repicaron de nuevo y el sacerdote alzó los brazos para bendecir la unión. Yo bajé la cabeza, cerré los ojos por un instante, procurando no mostrar la amargura que me consumía. Al salir, el atrio se llenó de confeti y pétalos de rosa que llovían sobre los recién casados. La banda volvió a tocar, esta vez con energía festiva. Los niños corrían detrás de la pareja lanzando serpentinas. Las mujeres gritaban: ¡Vivan los novios! Y el aire olía a pólvora por los cohetes que tronaban a lo lejos. Emily, radiante, saludaba con la mano agradeciendo cada felicitación. Ben alzó la copa de champaña que alguien le ofreció, brindando con todos como si fuera el dueño de la fiesta. Una caravana de autos esperaba en la entrada. Los novios subieron a un coche adornado con flores blancas y latas colgando del parachoques trasero. A mí me invitaron a subir a una vieja camioneta con varios familiares. El motor rugió mientras avanzábamos hacia el rancho en las afueras del pueblo donde se celebraría el banquete. En el camino, mis parientes comentaban entusiasmados: «Ese Ben tiene buena cabeza para los negocios, ¿verdad? Con él, el rancho Chestnut Grove va a prosperar más que nunca». Yo permanecí en silencio, mirando por la ventana los campos que se extendían hasta perderse de vista. Nadie imaginaba que lo que había escuchado esa mañana convertía esas alabanzas en cuchillos que me atravesaban por dentro. Llegamos al rancho cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo las paredes de piedra de un tono dorado. La entrada estaba adornada con arcos de flores moradas y luces amarillas que colgaban de los árboles. El ambiente era festivo, casi como una feria. En el jardín principal, mesas redondas cubiertas con manteles blancos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En cada mesa había bandejas de carne asada, puré de papa bañado en salsa espesa y cazuelas humeantes que despedían un aroma irresistible. Los meseros pasaban entre los invitados sirviendo copas de champaña y bebidas. La banda seguía tocando, animando con melodías alegres que hacían a los más jóvenes dar palmadas. Un grupo de señoras bailaba al ritmo, levantando sus faldas coloridas. Todo parecía un retrato de felicidad. Ben caminaba entre las mesas, saludando, abrazando, riendo a carcajadas. Se notaba en él un aire de triunfo, como si la boda no fuera un compromiso de amor, sino un contrato firmado para su propio beneficio. Todos lo miraban con admiración, llamándolo señor y felicitándolo por la gran familia a la que ahora pertenecía. Emily estaba sentada en la mesa principal, rodeada de amigas que no dejaban de hablarle. Sonreía, respondía con gestos, pero yo lograba notar cómo en varios momentos bajaba la mirada, agotada. Nadie más parecía percibirlo. Me quedé en un rincón con un vaso de jugo de naranja en la mano. Observaba en silencio, con los ojos fijos en mi hija, como si temiera que en cualquier instante pudiera quebrarse como un cristal. Decidí acercarme para hablar con ella, para preguntarle cómo se sentía.
Pero justo cuando di un paso adelante, apareció Laura de nuevo, siempre al acecho. Se inclinó hacia Emily, le susurró algo al oído y de inmediato la tomó del brazo. «Déjala disfrutar, señor Robert. Es su día», me dijo Laura con una sonrisa artificial, guiando a Emily hacia otra mesa. Me detuve en seco. Sentí la ira subir por mi garganta, pero me obligué a contenerla. Bajé la mirada, retrocedí y permanecí inmóvil, resignado a ver cómo mi hija era conducida de un lado a otro como un muñeco. El ruido del banquete continuaba a mi alrededor. El tintineo de los vasos, las risas, los brindis interminables. Para todos, era una fiesta inolvidable. Para mí, era el inicio de una pesadilla. Me quedé allí apartado, con el corazón hecho pedazos, consciente de que estaba presenciando la boda más amarga de mi vida. Pasaron solo unos días después de la boda, y todo el bullicio desapareció de repente, donde antes había música, brindis y felicitaciones. Solo quedó un silencio incómodo que pesaba en el aire. En el rancho, los caballos seguían su rutina. Los trabajadores continuaban con la cosecha, pero noté que las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Algo había cambiado en el ambiente, y no para bien. Aquella mañana decidí ir al mercado del centro, como hacía cada semana. Era mi costumbre, durante años, comprar provisiones y especias para la cocina de la casa. Me subí a mi camioneta y conduje hacia el centro de la ciudad. El tráfico estaba agitado. La gente corría con sus bolsas. Los vendedores ambulantes ofrecían su mercancía, gritando sin cesar. Todo parecía normal hasta que crucé la entrada del mercado. Desde el primer paso que di, sentí que las miradas no eran las habituales. No había saludos cordiales ni gestos de respeto. Eran miradas largas acompañadas de murmullos que no hacían ningún esfuerzo por ocultar. Caminé por el pasillo principal entre puestos de frutas y verduras. El aroma del cilantro fresco y la carne asada se mezclaba con el humo de las parrillas. Sin embargo, lo que más pesaba era el susurro detrás de mí. Una mujer que vendía verduras, con el delantal manchado de tierra, hablaba con la vecina del puesto contiguo en un tono lo suficientemente alto para que lo oyera. Dicen que el señor Robert inventa cosas sobre su yerno por celos de perder a su hija. La otra mujer soltó una risa seca y respondió: «Con tantas exigencias que tiene ese viejo, claro que espanta a los pretendientes». Seguí caminando sin detenerme, pero las palabras me atravesaban como agujas. Me detuve frente a un puesto de especias donde la dueña, una señora mayor que me conocía desde hace años, apenas me saludó. Normalmente, me ofrecía muestras o me preguntaba por la cosecha en el rancho. Esta vez bajó la mirada y se limitó a pesar el pedido en silencio. Al extender la mano con el dinero, sus dedos apenas rozaron los míos, como si temiera acercarse demasiado. Guardé las bolsas en mi morral y me giré para salir. Fue entonces cuando escuché la risa de un grupo de jóvenes cerca de la carnicería. Uno de ellos gritó sarcásticamente, imitando una voz burda: «¡Cerda gorda! ¡Cerda gorda!». La risa estalló alrededor. Eran las mismas palabras que había escuchado de boca de Ben días atrás, ahora convertidas en burla pública. Sentí la vergüenza quemándome el rostro. Apreté los dientes, bajé la cabeza y apreté con fuerza el morral en la mano. No dije nada. Seguí caminando con pasos largos, esquivando a la gente hasta salir a la calle. El aire de la ciudad me golpeó de lleno, pero no enfrió mi ira. De regreso, pasé por un callejón donde un grupo de niños jugaba a la pelota. Tan pronto me vieron, dejaron caer la pelota y comenzaron a correr a mi alrededor, gritando al unísono: «¡Cerda gorda! ¡Es la cerda gorda!». Y comenzaron a reír, escapando entre carcajadas. No sabían lo que decían. Solo eran niños repitiendo lo que escuchaban en sus casas. Pero cada sílaba pesaba sobre mí como plomo. Me quedé quieto un instante, observándolos alejarse sin decir una palabra. El orgullo me impedía mostrar dolor ante ellos. Al regresar al rancho, el paisaje parecía el mismo de siempre. Los trabajadores estaban a pleno, cortando la fruta madura y cargándola en cajas de madera. Los saludé como siempre. Ellos respondieron con cortesía, bajando la cabeza. Pero noté algo diferente en sus ojos. Un par de jóvenes desviaron la mirada rápidamente, como si no quisieran mirarme.
Fue entonces cuando Julián se acercó, un viejo trabajador que había estado conmigo más de 30 años. Con el sombrero en la mano, se inclinó un poco y me susurró con voz baja, casi paternal. «Señor Robert, no haga caso. La gente del pueblo habla demasiado». Le agradecí con un gesto, pero su advertencia solo confirmó lo que ya había sentido. La gente había empezado a creer las mentiras de Ben. Aquella noche me senté en el porche de la casa principal, mirando hacia el horizonte. El cielo estaba despejado y a lo lejos se veían las luces de la ciudad parpadeando como un enjambre de luciérnagas. Los perros ladraban en algún rancho vecino y el canto de los grillos llenaba la oscuridad. Apoyé los codos sobre las rodillas, con la cabeza entre las manos. En mi vida había enfrentado sequías, pérdidas de cosechas, incluso la muerte de mi esposa, pero nunca había sentido un aislamiento tan cruel como aquel. Saber que mi propia comunidad, la que me había visto trabajar la tierra durante décadas, ahora me miraba como a un viejo resentido y ridículo, era un dolor difícil de tragar. Encendí un cigarro y observé cómo el humo se elevaba en espirales frente a mí. Cada calada era un intento inútil de expulsar la vergüenza que oprimía mi pecho. La brisa nocturna traía el aroma de las flores y el polvo de los caminos, pero ni siquiera ese aroma familiar lograba calmarme. Me quedé allí hasta tarde, escuchando a lo lejos la ciudad y la soledad de mis pensamientos, y comprendí que lo que había comenzado como un insulto en la boca de un hombre despreciable, ahora se había convertido en un eco que se propagaba por todo el pueblo. Yo, Robert, el hombre que había dedicado su vida al rancho y a su familia, empezaba a convertirme en objeto de burla. El silencio de aquella noche me dejó claro que ya no se trataba solo de proteger a mi hija. Ahora también debía recuperar mi honor antes de que lo enterraran por completo bajo risas y rumores. Era una tarde calurosa, de esas donde el aire parece quedarse quieto sobre las calles de la ciudad. Aún sentía en la nuca el peso de los rumores que se repetían en el mercado, en la plaza, incluso en los chats de los trabajadores del rancho. Decidí, sin pensarlo demasiado, visitar a Emily en su nueva casa en el barrio histórico, donde se había mudado con Ben después de la boda. El vecindario estaba silencioso, casi elegante. Las casas con antiguas fachadas, balcones de hierro y paredes color crema, parecían mirarme con indiferencia. Los árboles estaban en flor y sus pétalos morados caían sobre el pavimento como una alfombra. En medio de esa calma, algunos niños jugaban a la pelota en la calle, gritando y riendo. Una señora mayor, sentada en la acera, bordaba con paciencia y levantó la vista solo para saludarme. Me detuve frente a la puerta de la casa de Emily. Respiré hondo y llamé suavemente. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió. Ahí estaba mi hija, con el rostro cansado, círculos marcados bajo los ojos, pero con esa sonrisa forzada que me dolía más que cualquier insulto. «Papá, qué sorpresa», dijo, intentando sonar alegre. La abracé brevemente y entré. El olor dentro era una mezcla de tabaco fuerte, licor y papel nuevo. La sala estaba desordenada. En la mesa del centro, varios vasos con restos de vino, ceniceros llenos y papeles esparcidos por todas partes. En un rincón, vi a Ben sentado detrás de un escritorio improvisado. Delante de él había una pila de carpetas y documentos. Un cigarro a medio consumir descansaba en el cenicero, dejando una nube de humo que llenaba la habitación. Con la otra mano sostenía una elegante pluma. A su lado, Emily firmaba hoja tras hoja sin siquiera detenerse a leer. Me acerqué despacio. Sentí un golpe en el estómago al ver cómo mi hija, confiada, entregaba su firma como si no significara nada. «¿Qué estás firmando, hija?», pregunté, colocando una mano sobre el respaldo de su silla. Emily levantó la vista solo un instante, sonriendo con cansancio. «Papá, son procedimientos menores de la empresa de Ben. Nada de qué preocuparse». Antes de que pudiera decir algo más, Ben levantó la cabeza, esbozó una sonrisa que me heló la sangre y añadió con voz suave. «Exactamente, señor Robert. Son solo documentos administrativos. Nada importante». No me moví. Mis ojos recorrieron los papeles desordenados y entre las líneas en negrita distinguí varias veces la frase poder notarial.
También leí claramente Rancho Chestnut Grove. Sentí que mis manos se congelaban. Ben se levantó, tomó una botella de tequila del aparador y sirvió 3 vasos. Extendió uno hacia mí con un gesto amable. ¿Se queda a cenar, señor Robert? Una copa antes de la comida le vendrá bien. Negué con la cabeza, intentando mantener la calma. No, gracias. Solo pasaba a ver cómo estaban. Debo regresar temprano al rancho. Emily se levantó de la silla y fue a la cocina. Se escuchó el sonido de platos y vasos a lo lejos. Aproveché esos segundos. Me incliné sobre la mesa. Con las manos temblorosas abrí discretamente una de las carpetas y, fingiendo ajustar mis gafas, saqué el celular del bolsillo. Tomé fotografías rápidas de cada hoja. Mi corazón latía como un tambor en el pecho. Leí fragmentos: hipoteca de tierras, garantías de préstamos, transferencia de derechos. Era suficiente para confirmar lo peor. Los pasos de Emily resonaron en el pasillo. Guardé el celular de inmediato, cerré las carpetas y me dejé caer en un sillón, fingiendo hojear una revista que estaba allí. Ben, observándome desde su asiento, dio una calada al cigarro y exhaló el humo con calma, como disfrutando de un secreto que acababa de descubrir. Emily entró, llevando una bandeja con sándwiches y una taza de café caliente. La dejó sobre la mesa con una débil sonrisa. «Papá, prueba. Todavía están calientes». Tomé uno, apenas mordí un bocado. El queso me sabía amargo. «Gracias, hija, pero debo irme. Tengo asuntos pendientes en el rancho», mentí, levantándome rápidamente. La abracé con fuerza al despedirme, inhalando el aroma de su cabello como si quisiera grabarlo en mi memoria. Ella devolvió el abrazo sin sospechar nada. Ben se acercó a la puerta para abrirla, con esa media sonrisa en el rostro. «Cuídese en el camino, señor Robert». Lo miré directamente a los ojos, buscando alguna señal de humanidad. Solo encontré arrogancia. Salí. El aire fresco de la calle me golpeó con fuerza. Caminé unos metros, escuchando de nuevo los gritos de los niños que seguían jugando a la pelota. Ajena al infierno que acababa de descubrir. Me subí a mi camioneta y la puse en marcha. A mitad de camino, no pude más. Me detuve en un café del barrio, con mesas de metal pintadas de verde y sillas de plástico. Pedí un café negro y, con las manos temblorosas, saqué el celular. Revisé las fotos una por una. Todo estaba allí: poder absoluto sobre el rancho Chestnut Grove, hipoteca de tierras, garantías de préstamos bancarios. Mi hija había firmado sin leer, entregando a ese hombre la llave de todo lo que nuestra familia había construido durante generaciones. Me quedé mirando la pantalla largo tiempo, con la taza de café enfriándose entre mis manos. La gente entraba y salía. El bullicio de la ciudad seguía su curso, pero yo estaba paralizado. El mundo parecía tambalear bajo mis pies. En ese instante entendí que lo que había escuchado el día de la boda no era solo un insulto pasajero. Era el preludio de algo mucho más oscuro. Ben no solo despreciaba a mi hija, la estaba utilizando como instrumento para despojarla de la herencia que toda nuestra vida habíamos construido. Terminé el café de un trago amargo, me levanté y regresé a mi camioneta. Arranqué y volví al rancho. En el espejo retrovisor vi cómo la ciudad quedaba atrás. Y en mi mente solo había una idea: no podía quedarme de brazos cruzados. No esta vez. La firma de Emily, estampada una y otra vez en esos papeles, era una cadena que nos ataba al destino de ese hombre. Y sabía que, si no actuaba pronto, el rancho Chestnut Grove dejaría de ser nuestro hogar para convertirse en el botín de un impostor. Esa noche, conduciendo bajo el cielo iluminado, me prometí a mí mismo que iba a desenmascarar a Ben, aunque me costara la vida. A la mañana siguiente, apenas había dormido. El ruido de los gallos en el rancho me encontró sentado en la mesa de la cocina, con los documentos fotografiados en el celular y un café ya frío. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía actuar rápido. Preparé un maletín, guardé las fotos impresas y conduje hacia la ciudad, donde me esperaba Víctor,
un viejo abogado que había sido amigo de nuestra familia durante décadas. Su oficina estaba en un edificio antiguo, con paredes de madera oscura y un olor a polvo mezclado con tinta de impresora. Las estanterías estaban repletas de carpetas desgastadas, con etiquetas descoloridas que contaban años de juicios y defensas. Víctor me recibió de pie, con su cabello blanco peinado hacia atrás y esos anteojos que siempre se deslizaban por su nariz. «Pase, señor Robert. Siéntese». Saqué las fotos del maletín y se las entregué. Las observó con atención, una por una, frunciendo el ceño cada vez más. «Esto es grave, señor Robert. Con estas firmas, su yerno podría vender todo el rancho. No solo eso, también podría hipotecarlo, endeudarlo hasta dejarlo en ruinas». Me quedé inmóvil, como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. El silencio se volvió denso entre los dos. «¿Qué puedo hacer, Víctor?», pregunté finalmente con voz quebrada. Dejó los papeles sobre la mesa y me miró fijamente. «Necesitamos más pruebas. Las fotos no son suficientes. Un juez podría decir que su hija firmó por su propia voluntad. Debemos demostrar que hubo engaño, manipulación, incluso traición. Para eso necesitaremos a alguien que investigue a fondo. Conozco a la persona indicada, Isaac Fuentes, un ex policía. Hombre serio, directo». Asentí en silencio. Ya no me quedaba nada que perder. Al día siguiente lo cité en un café del centro, uno de esos lugares antiguos con paredes de ladrillo y mesas de madera arañadas por el tiempo. El aroma a canela y pan recién horneado llenaba el lugar. Estaba nervioso, jugando con la cucharilla del café, cuando apareció Isaac. Era un hombre de aproximadamente 50 años, piel curtida por el sol, bigote canoso y mirada tan afilada como el filo de un cuchillo. Vestía de manera sencilla, con una chaqueta de cuero gastada, y traía un pequeño cuaderno en la mano. Se sentó frente a mí y fue directo al grano. «¿Qué quiere que investigue, señor Robert?». Le conté todo, el insulto que escuché en la boda, los rumores del pueblo, los documentos que Emily había firmado. Le pasé las fotos que tenía en el celular. Las miró sin inmutarse, dio un sorbo de café negro y asintió. «Lo seguiré. Ese tipo no parece limpio. Le prometo que traeré algo sólido». Nos dimos la mano y se fue así, dejando un fuerte olor a tabaco y cuero. Los días siguientes fueron eternos. En el rancho intentaba ocuparme revisando la cosecha y dando órdenes a los trabajadores. Pero en cada descanso revisaba el celular, esperando noticias de Isaac. Finalmente, una noche sonó. «Lo encontré. Venga al hotel. Tengo pruebas para usted». Mi corazón se aceleró. Conduje hasta el centro histórico, donde me esperaba en un discreto hotel de fachada antigua. Subí unas escaleras estrechas y lo encontré en una pequeña habitación con las cortinas corridas. Sobre la mesa había un sobre grueso y su computadora portátil abierta. Primero me entregó el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías claras, Ben tomados de la mano con una mujer elegante saliendo de un restaurante de lujo en la ciudad. Otra foto lo mostraba abrazándola por la cintura, riendo como si fueran una pareja de toda la vida. «Se llama Valeria Guzmán», explicó Isaac. «Ejecutiva de un gran banco. Aparentemente es algo más que una amante». Revisé las fotos una por una, sintiendo como la rabia nublaba mi vista. Luego Isaac giró la computadora hacia mí. «Escuche esto», presionó reproducir. La voz de Ben se escuchó clara e inconfundible. «Esa Emily es fácil de manipular. Con sus firmas, toda la fortuna de los castaños será nuestra». Después resonó la risa aguda de Valeria. «Soportar un cerdito vale la pena por tanta riqueza». Luego, el sonido de copas chocando y más risas. Me quedé paralizado. El aire se me quedó atorado en los pulmones. Mis manos sudaban. Por un momento pensé que el suelo se abriría bajo mis pies. Emily, mi hija, la mujer que aún dormía abrazada a la ilusión de un matrimonio feliz, estaba siendo usada y ridiculizada de la forma más cruel. Isaac apagó la grabación, vertió café negro en un vaso de unicel y me lo entregó. «Aquí tiene lo que necesitaba, señor Robert. Evidencias. Ahora depende de usted qué hacer con ellas».
Lo miré sin poder articular palabra. Solo asentí, guardé el sobre y el archivo en un USB que me dio. Salí del hotel con las piernas débiles. El aire de la noche me golpeó la cara, pero no me alivió. Conduje de regreso por la carretera y, al pasar por un puesto de tacos, me detuve. Pedí uno, lo sostuve en la mano, pero el estómago se me cerró. La carne, el cilantro, la salsa roja, todo olía bien, pero era imposible de tragar. Me quedé sentado en el auto con la comida intacta en el plato de papel, mirando las fotos en el celular una y otra vez. La cara de Ben, sonriendo junto a esa mujer, me perseguía como un demonio. Las palabras de la grabación resonaban sin pausa en mi cabeza: cerdito, fortuna, manipular. Sabía que eso era solo el principio. Lo que tenía en mis manos no era el final de la traición, sino la prueba de que la guerra apenas comenzaba y que yo, a mis 68 años, iba a tener que pelearla. Arranqué el motor, dejé la comida sobre el asiento y regresé al rancho con la rabia y el dolor encendidos como brasas en el pecho. Tras escuchar las grabaciones y ver las fotos que Isaac me había mostrado, no pude dormir en toda la noche. La imagen de mi hija siendo engañada me consumía, y aunque ya tenía pruebas del adulterio de Ben y su plan de despojo, algo me decía que faltaba una pieza para completar el rompecabezas. Isaac, como si hubiera leído mis pensamientos, me llamó un par de días después. Su voz sonó grave y directa. «Señor Robert, hay alguien más. El cuñado de Ben, Artur Ramírez. Vive en las afueras del siguiente pueblo, en un bar barato. Puede ser la pieza clave». No dudé. Preparé mi vieja camioneta Ford F-150 azul, la misma que había usado durante años para llevar las cosechas al mercado, y partí al amanecer por la carretera. El camino se extendía interminable entre campos de maíz y hileras de cultivos que brillaban bajo el sol. La radio antigua apenas lograba sintonizar música country, y cada canción me recordaba la soledad que cargaba. Al acercarme al pueblo, las montañas proyectaban largas sombras y aparecían casas con fachadas descoloridas a los lados. El pueblo, con sus calles de piedra y casas coloniales, me recibió con un aire melancólico. El humo de los puestos de comida se elevaba en cada esquina. Pregunté un par de veces hasta encontrar el bar que Isaac me había descrito. El edificio parecía olvidado por el tiempo. Paredes manchadas por la humedad, un letrero de neón medio funcionando y una puerta de madera que crujía al empujarla. Adentro, la penumbra estaba cargada de humo de cigarro y el eco de una triste canción en un viejo jukebox. Lo vi al fondo, en un rincón apartado. Artur Ramírez, el hermano de Ben, estaba encorvado sobre la mesa con una botella de cerveza barata frente a él y la camisa arrugada. Su cabello despeinado y ojos rojos hablaban de una noche sin dormir. Me acerqué despacio, arrastré una silla y me senté frente a él. «Soy Robert de Chestnut Grove, el suegro de Ben». Artur levantó la cabeza. Sus ojos nublados me miraron con desprecio. «¿Vienes a defender a ese desgraciado? Vete. No tengo nada que hablar con ustedes». Saqué lentamente el sobre que llevaba en mi maletín y lo puse sobre la mesa. Dudó un instante antes de abrirlo. Sus manos temblaban mientras pasaba foto tras foto. Ben sonriendo, abrazando a Valeria Guzmán como si fueran marido y mujer. La mandíbula de Artur comenzó a tensarse. Maldito él, como siempre, escupió con rabia. Entonces saqué el celular y reproduje la grabación. La voz de Ben resonó entre las paredes manchadas del bar. «Esa Emily es fácil de manipular. Con sus firmas, toda la fortuna de los castaños será nuestra». Cayó un denso silencio sobre la mesa. Artur apretó la botella de cerveza hasta que los nudillos se pusieron blancos y de repente la estrelló contra la mesa, derramando espuma. Varias personas se giraron a mirarnos. El cantinero, acostumbrado a escenas así, seguía limpiando vasos como si nada pasara. Artur me miró con los ojos vidriosos y comenzó a hablar, casi escupiendo cada palabra. «Ese desgraciado nos arruinó. Convenció a mi padre de invertir en un negocio que nunca existió. Lo dejó sin un centavo. Mi viejo, al descubrirlo, se desplomó de un infarto. Mi madre, desde entonces, está postrada en cama. Y él sigue viviendo como si nada, mintiendo, estafando, jurando que todo era por nuestro bien». Tragué saliva. Escuchar esa historia era como confirmar lo que ya sospechaba.
Ben no solo había engañado a Emily, sino que había llevado toda una vida dejando destrucción a su paso. Arthur, necesito tu testimonio. No es solo por mí, es por mi hija, por la justicia. Vaciló, bajó la mirada, bebió un largo trago de lo poco que quedaba de cerveza. El silencio se prolongó, roto apenas por el chirrido de una silla y el murmullo de los demás clientes. Finalmente levantó la cabeza, con lágrimas contenidas. Está bien, hablaré. Ese hombre no merece nada. Levanté mi vaso de cerveza y chocamos. El golpe seco sonó más fuerte de lo normal, como un pacto. Acordamos reunirnos pronto en la oficina de Víctor para preparar una declaración formal. Me levanté para irme. Arthur quedó en su rincón, encendiendo un cigarrillo con las manos aún temblorosas. Al cruzar la puerta, la brisa nocturna me golpeó el rostro. Las calles empedradas brillaban bajo la luz amarilla de los faroles, y el lejano sonido de unas campanas me acompañó mientras caminaba hacia la camioneta. Arranqué el motor y conduje lentamente por el pueblo que quedaba atrás. En el espejo retrovisor, las luces del bar parecían parpadear como brasas en la oscuridad. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente solo. Había encontrado un aliado, alguien que también había sido víctima de la misma serpiente. Mientras avanzaba por el camino de regreso, entre sombras de campos y tierras dormidas, tenía la certeza de que la batalla contra Ben no era solo mía. Ahora éramos dos hombres heridos unidos por la misma traición, y en ese silencio de la noche, con el rugir del motor como única compañía, me repetía, la justicia llegaría, tarde o temprano. Las semanas previas al juicio fueron una eternidad. Cada día que pasaba, mientras veía a los trabajadores del rancho doblar sus espaldas bajo el sol, o a los vecinos pasar frente a mi propiedad con miradas curiosas y suspicaces, sabía que se acercaba el momento de la verdad. Tenía las pruebas. Tenía el testimonio de Arthur, pero aún sentía un peso inmenso sobre mis hombros. En esa sala no solo se decidiría el futuro de mis tierras, sino también el honor de mi hija y de toda mi familia. El día señalado me levanté antes del amanecer. Me vestí con una camisa blanca recién planchada, un traje oscuro que reservaba para ocasiones importantes, y en el bolsillo interior guardé mi rosario, el que había pertenecido a mi difunta esposa. Conduje hacia la ciudad en silencio, con las manos firmes sobre el volante y el corazón golpeando contra el pecho. El tribunal del condado se alzaba imponente con sus altas columnas y escaleras que parecían interminables. Desde lejos se podía ver a la multitud reunida, vecinos, curiosos, algunos trabajadores del rancho e incluso personas que habían repetido los rumores más crueles sobre mí. Ahora todos querían ser testigos de la caída o redención del señor Robert. Al entrar, el murmullo era ensordecedor. Las paredes de la sala eran altas y beige, y el sello nacional colgaba al fondo, vigilando todo con solemnidad. Me senté en la primera fila junto a Víctor, mi abogado. Revisó los expedientes con calma, aunque noté cómo sus dedos tamborileaban contra la mesa. Incluso los más experimentados podían sentir la tensión. Al otro lado estaba Ben, vestido con un traje muy caro, probablemente pagado con el dinero de mi hija. Sonreía con la arrogancia que lo caracterizaba, lanzando guiños a los presentes como si estuviera en una fiesta y no en un juicio. A su lado estaba Amelio Ramírez, su primo, inquieto, moviendo las piernas y observando a todos con desconfianza. Cuando vi entrar a Emily, mi corazón se encogió. Vestía un sencillo vestido negro. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Caminaba lentamente, acompañada de Laura, quien le susurraba al oído con una cercanía que me incomodaba. Mi hija evitó mirarme al principio, pero yo no aparté mis ojos de ella ni un segundo. El repique de una campana anunció el inicio. El juez golpeó el mazo, imponiendo silencio. Víctor se levantó con paso seguro. Su voz resonó clara en la sala mientras presentaba cada una de las pruebas: las fotografías de los documentos firmados por Emily, los poderes notariales, las hipotecas, los préstamos solicitados a nombre del rancho. Los asistentes murmuraban cada vez más fuerte. Aquí están las pruebas de que Ben Ramírez manipuló a su esposa para firmar sin leer, otorgándole poder absoluto sobre el patrimonio familiar. El juez asintió, y Víctor pidió permiso para reproducir una grabación. La voz de Ben inundó la sala. Esa Emily es fácil de manipular. Con sus firmas, toda la fortuna de los Castaños será nuestra.
Inmediatamente resonó la risa de Valiria. Soportar un cerdito vale la pena por tanta riqueza. El murmullo se convirtió en una ola de indignación. Varias mujeres se cubrieron la boca. Algunos hombres maldijeron en voz baja. Vi a Emily encogerse en su asiento, con lágrimas corriendo por su rostro. Ben, rojo de furia, se levantó de repente. «Mentiras. Esto es un montaje». El juez golpeó la mesa. «Silencio. Si interrumpe de nuevo, será expulsado». Víctor permaneció firme, sin perder la compostura. Luego llamó a Artur Ramírez. Lo vi entrar por la puerta lateral, transformado. Ya no era el hombre derrotado del bar, sino alguien que había decidido enfrentarse a su propio hermano. Vestía una camisa limpia, el cabello peinado hacia atrás y en sus manos sostenía una pequeña cruz de madera. Se plantó frente al juez y comenzó a hablar con voz ronca, pero clara. Ese hombre, mi hermano, destruyó a mi familia. Convenció a mi padre de invertir en un negocio falso, lo dejó en ruinas y lo mató con un infarto. Mi madre, desde entonces, está postrada en cama. Lo vi hacerlo. Lo escuché mentir. Y ahora sé que hace lo mismo con esta familia. Toda la sala permaneció en silencio. Algunos sollozaban. Otros murmuraban, «Ese dice la verdad». Pobre familia. Ben se levantó de nuevo, temblando de rabia, y apuntó a Artur. «Tú eres envidioso. Siempre lo fuiste». 2 guardias lo sujetaron por los brazos para obligarlo a sentarse. El juez hizo un gesto a Emily. Todos contuvieron la respiración. Mi hija se levantó temblando, con las manos presionadas contra el pecho. Su voz quebrada llenó la sala. «Me engañaron. Confié en él. Pero quiero el divorcio». Las palabras retumbaron como un trueno. Hubo un instante de silencio absoluto. Y luego la sala estalló en aplausos y exclamaciones. Los trabajadores del rancho que habían venido a apoyarme se pusieron de pie. Algunos incluso gritaban, «Justicia, justicia». Apreté mi rosario con fuerza. Mis labios se movían en una oración silenciosa mientras sentía mis ojos llenarse de lágrimas. Emily, por primera vez en mucho tiempo, giró la cabeza hacia mí. Su mirada se cruzó con la mía y, con un hilo de voz apenas audible, susurró. «Papá». Ese único papá fue suficiente para devolverme la fuerza que había perdido en tantos meses de dolor. El juez golpeó nuevamente el mazo. Las deliberaciones legales continuarían antes de dictar la sentencia final, pero el tribunal ya había escuchado lo suficiente para considerar graves las acusaciones. El público se puso de pie entre murmullos y discusiones, todos opinando sobre lo que habían presenciado. Ben, aunque aún intentaba mantener su arrogante sonrisa, no pudo ocultar el sudor en su frente ni el temblor de sus manos. Salí de la sala lentamente, rodeado de voces, palmadas en la espalda, gritos. «Traidora, cómplice». Algunos la señalaron con el dedo. Ella bajó la cabeza y se marchó con prisa, escondiéndose entre la multitud, sin atreverse a mirar atrás. Mientras tanto, Emily estaba sentada a mi lado, sus manos sudorosas entrelazadas con las mías. Al escuchar la sentencia, su cuerpo tembló. Se inclinó hacia mí, con lágrimas recorriendo sus mejillas, y susurró entre sollozos. «Papá, perdóname por no haberte creído». La abracé, sintiendo como todo su dolor se derramaba sobre mi hombro. No había reproches en mi corazón, solo alivio por tenerla conmigo de nuevo. El público, incapaz de contenerse, estalló en aplausos. Algunos trabajadores del rancho se pusieron de pie y gritaron. «¡Justicia! ¡Justicia!». Las paredes del juzgado retumbaron con esa palabra. Yo, con los ojos húmedos, apreté el rosario entre los dedos y murmuré. «Gracias, Señor. Gracias». Al terminar la audiencia, el salón se convirtió en un torbellino. Los periodistas corrían, los curiosos comentaban, los guardias escoltaban a Ben y Amelio hacia la salida. Lluvias de insultos los recibieron, ladrón, traidor. Ben giró la cabeza un instante y nuestros ojos se cruzaron. Su mirada estaba cargada de odio, como si todavía creyera que podría vengarse, pero yo ya no temía. Había caído, y todo lo que había construido basado en engaños se desmoronaba sobre él.
En la explanada, los flashes y los micrófonos se abalanzaron sobre Emily y sobre mí. Las preguntas se multiplicaban y yo solo respondí con una frase. La verdad, una sola. Dije esas palabras con firmeza, tomando a mi hija del brazo y guiándola entre la multitud hasta llegar al camión. Caminaba a mi lado, todavía frágil, pero con la mirada puesta hacia adelante. Al alejarnos, vi en el retrovisor cómo Ben era subido a un vehículo policial, esposado, rodeado de gritos y desprecio. Por primera vez, no era él quien se reía, era todo el pueblo quien lo condenaba. Y yo, aunque sabía que el dolor de mi hija tardaría en sanar, sentí que ese día un capítulo había cerrado. La justicia había hablado. La verdad había triunfado. Pasaron solo unos días tras la sentencia, pero se sintieron como años. El eco de los aplausos en la sala aún resonaba en mis oídos, mezclado con las lágrimas de Emily y la mirada derrotada de Ben. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente me dio paz. Mi hija decidió regresar al rancho Chestnut Grove, nuestro hogar, el lugar donde todo comenzó y donde ella debía renacer. Aquella mañana, el aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda. El sol comenzaba a elevarse sobre los campos, tiñendo de oro cada fruta madura. Caminamos juntos, Emily y yo, entre filas de árboles cargados de frutos. Los trabajadores recolectaban la cosecha y la colocaban en cajas de madera. De vez en cuando, alguien nos saludaba con respeto. «Buenos días, señor Robert. Señorita Emily». Ella respondía con una sonrisa tímida pero sincera. Vestía una sencilla camisa blanca, jeans azules y llevaba mi viejo sombrero de ala ancha sobre la cabeza. Esa imagen me llenó de orgullo, verla caminar con paso firme, escribiendo en su cuaderno y hablando con el administrador sobre contratos de venta al supermercado local. Por primera vez en mucho tiempo, la vi segura, fuerte, dueña de sí misma. Mientras revisaba números y daba instrucciones, fui hacia los establos. Revisé el ganado con los peones, sentí la madera del corral, observé a los animales alimentándose en silencio. Al regresar, encontré a Emily riendo con un grupo de trabajadores que la rodeaban. Uno de ellos, con voz fuerte, dijo lo que todos pensaban. «Señorita Emily, ahora usted está al mando». Sus palabras me impactaron como una bomba. Esas mujeres y hombres que habían dudado de mí cuando los rumores envenenaban el pueblo, ahora reconocían en mi hija a la heredera del rancho, y en mí, a quien nunca se rindió. Al mediodía, nos sentamos en el porche de la casa principal. La mesa de madera estaba servida con guiso humeante, galletas crujientes y grandes jarras de té helado. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor de la fruta madura mezclado con la tierra húmeda y el canto de los pájaros. Emily me miró con ojos firmes, distintos a los de la ingenua muchacha que semanas atrás había caminado hacia el altar. «Papá, ya no soy la misma. Aprendí a no confiar ciegamente. Ahora quiero cuidar lo que nos pertenece». Encendí un cigarro, inhalé profundamente, con una sonrisa serena, puse mi mano sobre su hombro. «Eso es lo que siempre quise para ti, hija, que supieras defender lo tuyo». Por la tarde, dimos un paseo por todo el rancho. Llegamos al jardín de flores moradas, aquel que su madre había cuidado con tanto amor. Emily se detuvo frente al lugar, colocó un pequeño ramo sobre una fotografía enmarcada de su madre que aún descansaba en la sala principal. Permaneció en silencio con las manos juntas, y su gesto transmitía tanto dolor como esperanza. La noche cayó lentamente, con el cielo iluminado por un manto de estrellas. Me senté en el balcón de madera, en la vieja mecedora que tantas veces había sido mi refugio. En la mesa junto a mí reposaban la foto de mi esposa, algunos libros amarillentos por el tiempo y una taza de café caliente. Emily, al otro lado, repasaba un contrato con concentración, subrayando algunos puntos con un lápiz. La lámpara de aceite iluminaba su rostro, y por primera vez vi en ella la determinación de una mujer que había sufrido, pero no se había quebrado. El silencio solo era interrumpido por los grillos y el canto lejano de los trabajadores que se habían quedado para terminar la cosecha. Emily levantó la vista y me regaló una sonrisa tranquila. «Gracias, papá, por no rendirte». Levanté mi taza de café, la sostuve unos segundos y, mirándola a los ojos, respondí con voz firme. «La revancha más dulce no fue verlo en prisión, sino verte libre y en pie, mi hija». Nos quedamos así,
compartiendo ese instante. Yo en mi mecedora, ella con sus papeles y el rancho iluminado a lo lejos, con las voces de los trabajadores cantando viejas canciones campestres. Era el sonido de un nuevo comienzo. En ese momento comprendí que todo el dolor, la humillación y la lucha habían tenido un propósito: devolverle a mi hija su libertad y devolverle a nuestra familia la dignidad. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que el rancho Chestnut Grove, nuestro hogar, estaba nuevamente en las manos correctas. He aprendido en carne propia que la confianza ciega puede destruirnos, pero también que el amor de un padre nunca se rinde. Hoy miro a mi hija libre, erguida y más fuerte que nunca. Y sé que todo el sufrimiento valió la pena. La lección que me llevo es clara: nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad ni la de los tuyos. La verdad siempre encuentra su camino, aunque llegue tarde. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y que nunca les falte la fuerza para defender lo que aman. Un gran abrazo de